Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Hoy en la sala de Jairo, nuestro invitado es el senador Iván Marulanda. Qué bueno que esté uno de los integrantes del cuerpo legislativo aquí en la sala de Jairo. Nosotros estamos haciendo un banco de ideas. A nadie le estamos negando la oportunidad de que en este momento que estamos viviendo, pues ventile ideas, las sustente, las diga, porque como hay un común denominador, esta situación nos ha cogido de sorpresa y se dice que todos estamos aprendiendo. Senador Iván Marulanda de la Alianza Verde, bienvenido a la sala de Jairo, ¿cómo está? Un gusto, Jairo, estar en la sala de Jairo. Un saludo para usted y para sus o nuestros televidentes, nuestros Sí, auditorio. Un gusto en estar aquí con ustedes. sí. Senador, es cierto que hay dificultad en ustedes, sobre todo para exponer frente a la opinión pública, porque la mayoría de medios hacen caso omiso de las propuestas que ustedes tienen. No, yo no me quejo, sinceramente no me quejo. Por supuesto que estamos viviendo una situación inédita de incomunicación a veces y de hipercomunicación también a veces. Incomunicación porque estamos aislados e hipercomunicación pues porque estos medios cibernéticos abren una cantidad de canales que a veces nos agobian. Pero francamente yo me quejo, yo no me quejo, Jairo, Muy bien, señor. de que haya falta de sintonía con los medios de comunicación, ni mucho menos. Bueno, senador, hay una interesante propuesta de una proposición que usted lidera y que lo acompañan hasta el momento 50 senadores. Ingreso mínimo vital o renta básica. Senador, como esta es una audiencia del colombiano de a pie, entonces por favor en términos sencillos nos explica, tenga la amabilidad, en qué consiste esa propuesta y si, bueno, si todavía es oportuna porque los subsidios del gobierno ya están avanzando. Sí, Jairo, con mucho gusto. Es un tema muy importante. Lo estamos liderando 53 senadores. 53 senadores es la mayoría ya del Senado de la República. 53 senadores de 9 partidos políticos. Bancadas completas del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Verde, del Polo Democrático, de Colombia Humana, de la FARC, de todos estos partidos, incluyendo el MAIS. Eh, ¿En qué consiste? El planteamiento es muy sencillo. Estamos en una situación de impotencia de los trabajadores y de los empresarios. Estamos encerrados todos. Y entonces las empresas están paradas, no hay mercado, no hay negocios, no hay ingresos. Y la gente necesita un ingreso para poder sobrevivir. Se están destruyendo los empleos, se están quebrando las empresas, que pues porque no pueden operar. Y entonces es el momento en que el Estado adquiere su razón de ser, Jairo. El Estado nos pertenece a todos los colombianos. Lo hemos hecho a lo largo de 200 años, pagando impuestos, yendo a elecciones, presentando candidatos, eligiendo gente, haciendo inclusive guerras civiles. Ese Estado es de todos nosotros y está construido para servirnos y sobre todo para servirnos en condiciones en las cuales el ciudadano está impotente, en las guerras o en este caso. Y entonces eh, 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 lo que estamos diciendo es el Estado tiene que llevarle un ingreso a todas estas familias que están sin ingresos, pasando dificultades. Y tenemos esto visualizado de la siguiente manera. Son dos modalidades. Uh -huh. Una,
trabajadores que están todavía enganchados en empresas, pero que están a punto de perder su trabajo. Se llaman empleados vulnerables. Y sumado a los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes que no tienen ingreso. Entonces, los primeros y estos recibirían un salario mínimo mensual con prestaciones sociales durante 3 meses. Durante 3 meses de la emergencia. Eso descargaría el valor de la nómina de estos trabajadores de menores ingresos y en condiciones de vulnerabilidad, descargaría la nómina de las empresas pequeñas, medianas y microempresas. Y repito, los trabajadores independientes por cuenta propia que están encerrados en la casa y no pueden trabajar. Esa es una modalidad, son 3,5 millones de trabajadores. Por el otro lado, los hogares, esos ya son hogares, que definitivamente no tienen empleo, que no tienen ingresos, que son normalmente sustentados por trabajadores informales que viven del día a día, del rebusque, etc. Son 9,5 millones de hogares. A eso se les entregaría a cada hogar un salario mínimo durante 3 meses. Esto todo vale 40 billones de pesos y cubriría a 31 millones de colombianos. Esa es la propuesta del salario básico. ¿Para qué? Para que la gente tenga con qué comer, para que la gente tenga con qué pagar los servicios públicos y la vivienda, para que la gente no tenga la angustia de que está encerrada en la casa con hambre y en la desesperación de la impotencia de no poder trabajar. Esa es la propuesta, Jairo. Frente a lo que ya ha hecho el gobierno, ¿qué diferencia hay? Y le vuelvo a hacer la pregunta del inicio. Ya estos subsidios del gobierno están caminando. ¿Esto cómo operaría? Teniendo en cuenta que de todas maneras tiene que cumplir esta proposición que usted presenta, pues un trámite en el Congreso de la República. Bueno, como estamos en una situación de emergencia económica, el gobierno puede dictar decretos con alcance de ley. Esto lo podría hacer el gobierno por decreto. Ahora, lo que sí se plantea es el tema de dónde sale la plata. Y entonces nosotros decimos, lo primero, como esto es muy urgente porque el hambre no da espera, ya la gente ha aguantado muchos sufrimientos, se necesita un desembolso inmediato. Esto no da tiempo de dar vueltas por bancos o por créditos internacionales, qué sé yo, o por nuevos impuestos. No, ya se necesita una liquidez para este programa. Esa liquidez se obtendría en un crédito directo del gobierno con el Banco de la República. Eso está perfectamente contemplado en la Constitución Nacional, artículo 373 de la Constitución Nacional. Para situaciones de absoluta emergencia, está autorizado por la Constitución que el Banco de la República le entregue recursos de emisión de moneda al gobierno a título de crédito. Con eso, el gobierno podría irrigar inmediatamente estos recursos. ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro y crédito que están en más de 800 municipios del país, a través de las cajas de compensación, a través del Banco Agrario, a través de todo el sistema financiero público y privado, y cooperativo, y mutual, etc. Estas poblaciones están perfectamente identificadas, el DANE tiene toda esta información, FEDesarrollo tiene toda esta información, en fin. Ahora, ¿cómo pagaría posteriormente el gobierno ese crédito? Entonces hay varios caminos. Por un lado, el gobierno tiene que poner a caminar un refinanciamiento de la deuda que tiene actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un endeudamiento
que nos cuesta, hay que desembolsar unos dineros muy importantes este año, más de 50 billones de pesos para pagar el crédito del Estado. Luego entonces es refinanciar eso con créditos que nos den más tiempo, nuevos créditos, créditos frescos que nos den más tiempo y menores intereses, menores tasas de interés, tanto en la banca multilateral como en la banca interna. Por otro lado, gestionar nuevos créditos en la banca multilateral, créditos de fomento, en Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento. De hecho, el gobierno está en ese camino trabajando. Por otro lado, es indispensable arbitrar recursos frescos a este proyecto. Entonces, habría que llevar del presupuesto nacional recursos que no se van a invertir ya definitivamente este año porque los proyectos no son prioritarios o porque hay que bajar gastos de funcionamiento y trasladarlos a este programa. Y adicionalmente, habrá necesidad de hacer nuevos impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, no los sectores de clase media, ni mucho menos a los pobres, por supuesto, que están exhaustos. No, aquí hay unos sectores que tienen unas condiciones de fortuna y de riqueza muy importantes, que tienen el deber de ser solidarios con Colombia, el país que les ha permitido acumular esa riqueza. Y entonces poner allí unos tributos que tienen que ver con el patrimonio de personas naturales y con los dividendos de personas naturales de, repito, los estratos más ricos. Estamos hablando más o menos de unos 500 contribuyentes en el caso de las empresas y de unos 3.000 contribuyentes en el caso de personas naturales. Ese sería como todo el paquete financiero para pagar esto. Pero repito, lo más importante es darle liquidez a este programa con un crédito del Banco de la República de emisión de moneda para poder irrigar estos recursos, que la gente pueda comprar su comida y poder estar tranquila en la casa. Porque si la gente se desespera, Jairo, como se está desesperando por el hambre, por la angustia, y se tira a la calle, vamos a tener un problema de contagio aquí. Pues ya estamos viendo los referentes. Miren lo que está pasando en el Brasil. El Brasil hay cerca de 2.000 muertos diarios. Miren lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Nueva York y lo que está pasando todavía. Entonces, si la gente se tira a la calle y tenemos un problema de contagio, pues se nos va a volver el país un caos, porque no vamos a tener la manera de atender la expansión de esta pandemia. Es un tema muy delicado. La emergencia en la que estamos es muy delicada y necesita unos reflejos muy grandes del gobierno. Ahora, el gobierno ha actuado, ¿sí? Ha actuado a través de Familias en Acción, a través de Adulto Mayor, de Niños en Acción, en el tema de devolución del IVA. Nosotros lo que decimos es tomar todos esos recursos y ponerlos en este programa, pero meterle más plata, porque esa ayuda, primero, le está llegando a muy poca gente. Y segundo, es muy poca plata. La verdad es que son limosnas, platas muy pequeñas. No, aquí tenemos que desempeñarnos a fondo. Ahora, Jairo, yo le quiero decir, es lo que están haciendo muchos países en el mundo. Acá en América Latina, mientras Colombia está invirtiendo hasta este momento el gobierno un 2.9% del Producto Interno Bruto en estas ayudas en Familias en Acción, etc. 2.9% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, Perú está invirtiendo el 12% del Producto Interno Bruto, Chile el 8%, Brasil más del 10%. Ni hablar los países desarrollados, Alemania más del 30% en la emergencia de la pandemia, Italia más del 30%, Inglaterra más del 20%, España lo mismo. Entonces, aquí estamos en la cola, es decir,
el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo porque el Estado tiene una responsabilidad con el pueblo colombiano, porque la Constitución dice que las funciones del Estado son garantizar unos derechos. Entre esos derechos, una vida digna, una vida digna. Y mientras haya hambre, no hay vida digna. Senador Iván Marulanda, volvamos a una de las dos propuestas. Ese subsidio mensual con prestaciones sociales, le entiendo, es de Sí, 1.409.000. 1.409.000, 1.409.000 pesos por persona. Por Estos son persona. personas que están empleadas, pero que están en Ujú. condiciones de vulnerabilidad. Sí, Entonces, son personas que hoy tienen un empleo formal, es decir, que reciben un salario mínimo y prestaciones sociales. Lo mismo que los Eh, trabajadores independientes formales, que también pagan senador, impuestos y sí, señor, perdón, senador, para la audiencia, pues, claro. ¿cuántos trabajadores no nos estarán escuchando? Entonces, cuando usted dice prestaciones sociales, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, los parafiscales están allí contemplados? Sí, todo está incluido. Todo está Es un incluido. salario, La sí, cesantía también. claro, 1.409.000 pesos. Las primas. El salario mínimo sin prestaciones sociales son 877.000 pesos. O Sí. sea, estamos hablando de 1.409.000 pesos, o sea que son más de 500.000 pesos en prestaciones sociales, claro que sí, mensuales. Sí. Senador Iván Marulanda, aunque hay una emergencia económica, usted dice que el gobierno lo puede decretar. Supongamos que ustedes presentan hoy la firma de esos 50 senadores liderados por usted. ¿Cuánto se demora el gobierno para el decreto? No, es una decisión política, Jairo. Si el Ajá, gobierno acepta esta propuesta, dicta los decretos. Es una cosa de un día. de un día. Pero la dificultad está en que el gobierno no está convencido de que tenga la capacidad de hacer un abordaje al problema como este. Esa es la discusión que tenemos con el ministro de Hacienda. Entonces él nos ha dicho, aquí no hay plata con qué hacer esto. Eso nos dijo en la respuesta inicial que nos dio. Entonces nosotros le escribimos otra comunicación diciéndole, señor ministro, estamos ante dos situaciones. Una, frente al problema, ¿no? Frente al problema de más de 30 millones de colombianos en dificultades. Sí, Estamos ante dos situaciones. Una, o decirle al pueblo colombiano, lo sentimos mucho, el Estado no tiene cómo ayudarles, defiéndase cada uno como pueda. Eso sería deshonroso para esta nación. Eso sería además darle la espalda a las responsabilidades que constitucionalmente tiene el Estado. Y eso sería además mantener esta nación fragmentada, sin amor por sus instituciones. Ese sálvese quien pueda es el caos. La otra alternativa, la otra alternativa es decirle a unos sectores que tienen de esta sociedad, que tienen unos recursos que han hecho en Colombia, en el mercado colombiano, vendiéndole a los consumidores colombianos, aprovechándose de la infraestructura que hemos construido entre todos, las instituciones que hemos construido entre todos, en esta nación que nos pertenece a todos, han hecho unas grandes fortunas decirle, señores, este es un país solidario, este es un país fundado en los principios de la solidaridad y de la justicia social, les toca meterse la mano al bolsillo. Y entonces le estamos diciendo, hay que poner un impuesto al patrimonio de personas naturales de alta riqueza, un impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, las más ricas, no las medianas ni las pequeñas, no, las más ricas. Y hay que poner un impuesto a los dividendos de las personas naturales que reciben más altos dividendos. Y sí. con eso
vamos a obtener unos recursos para el Estado, son unos impuestos, eso es un decreto. Y por otro lado, vaya y consiga un crédito en el Banco de la República. Y por otro lado, vaya a la banca multilateral, refinancie la deuda y consiga nuevos créditos. Todas esas son gestión, para eso está el Estado, para eso está el ministro de Hacienda, para eso están los funcionarios del gobierno, para eso les pagamos. Ellos son empleados del país, son empleados de la gente. Ellos tienen que trabajar para la gente. Algunas veces nos dicen, por ejemplo, del Banco de la República, que son también, que es una autoridad que tiene que ver con este tema, y nos hemos reunido con la Junta del Banco de la República diciendo es que aquí hay unos calificadores de riesgo y es que aquí hay unas limitaciones de la regla fiscal. Y les hemos dicho, señores, todo el planeta está en harapos. Aquí no hay nadie bien presentado para los calificadores internacionales. Eso no le importa hoy a nadie. Hoy lo único importante es que la gente tiene hambre, que la gente tiene angustia, porque no tiene ingresos, no tiene de qué vivir. No nos importa para nada. La regla fiscal no sirve. Hay que eliminarla por el momento. Eso está permitido por la Constitución y por la ley. En estos casos de emergencia, estamos en una emergencia. Mire usted, el Banco Central de Inglaterra, que es el banco más ortodoxo y el banco más antiguo del mundo como banca central, le dijo al gobierno de Inglaterra, usted puede venir aquí por los créditos que necesite para atender esta emergencia. El banco, el fondo el fondo de la reserva, el Federal Reserve, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, está inyectándole a la economía en emisión de dólares al mes 800.000 millones de dólares al mes para darle liquidez a la economía. El gobierno de los Estados Unidos, por mandato del Congreso, le está enviando a 80 millones de hogares un cheque a cada hogar de $1,200. Por Dios. Y la gente de nosotros encerrada con hambre. ¿Cómo así? Aquí nos tenemos que mover, nos tenemos que sacudir. Tenemos una responsabilidad humanitaria con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, nuestras hermanas. No puede padecer más hambre la gente. Y esa es una responsabilidad del Estado. Hoy no le podemos decir a las empresas que se endeuden. ¿Cómo así? ¿Con qué? Si están encerrados, si las empresas están cerradas. ¿Cómo le va a decir usted, como le dijo el gobierno a las empresas, va a conseguir unos créditos? No, no pueden. Y si van a pedir los créditos, no se los dan, porque ¿qué garantías le puede ofrecer a un banco un empresario encerrado en la casa y una fábrica cerrada, o un almacén cerrado, o un restaurante cerrado? Ninguna. No, no, no. Esa es responsabilidad del Estado. El Estado se tiene que endeudar, el Estado. Para eso es. Para eso es el Estado, Jairo. Para eso es el Estado y es de todos nosotros. Eso no es del ministro de Hacienda, ni es del presidente de la República, ni es de la Junta Directiva del Banco de la República. Es de los colombianos. Y hoy tenemos un mandato imperioso. Hay hambre. Necesitamos que el pueblo colombiano pueda comer. Hay que llevarle unos recursos allá. Esa es la renta básica que 53 senadores le estamos pidiendo al gobierno que le reconozca a estas familias que están necesitadas. Más de 30 millones de colombianos, más de 9,5 millones de familias. Sí. Senador, para que esto quede claro ante la audiencia, entonces, ustedes en esta proposición están diciendo a las personas naturales ricas, súper ricas de Colombia, que aporten, o también a las empresas con poderío, es decir, personas naturales y jurídicas Súper ricas, sí, súper súper ricas. ricas. En esto, Súper ricas. Empresas son más o menos unas 500. 500. Sí, Sí. que son corporaciones y sí, súper, súper ricas. Pero la persona natural también. Y personas naturales súper ricas también, que son más o menos unas 3,000. Es decir, aquí no se excluye el sector financiero. No, no, no.
para nada. Porque aquí hay un Porque es de dato los, que a mí es me de ha los sectores impresionado, súper que ricos. está Es que hoy, el, senador. Hay sí, un sí, Jairo. dato sobre las ganancias del Banco de Bogotá en este trimestre que han sumado 40.000 millones de pesos. No, pues es que el año pasado, Jairo, el sistema financiero tuvo utilidades por, si mi memoria no me falla, por 13 billones de pesos. En 13 billones de pesos el año pasado. Y este año distribuyeron ya utilidades por 3 billones de pesos. Cuando, por ejemplo, en Inglaterra, el Banco Central le dijo a los bancos de Inglaterra, ustedes no pueden repartir un peso de utilidades del año pasado, porque aquí estamos en una emergencia. Estamos en una emergencia. Aquí ya repartieron 3 billones de las utilidades del año pasado. La propuesta de ustedes suma 40,5 billones, que es el 4% del PIB. El gobierno manifiesta en sus documentos oficiales que hasta el momento ha invertido 2,7. Luego yo la diferencia, pues, es decir, un ignorante en materia económica, un ciudadano, pues no la veo tan abismal. Así es, Jairo. Ya te decía, es que hasta ahora lo que el gobierno ha recogido para invertir en la emergencia son 2,9% del PIB, más o menos Sí. unos 30 billones de pesos, más o menos, 30 billones. Y lo de ustedes vale 40. Y lo que estamos proponiendo vale 40. Es decir, es muy inferior, por ejemplo, a lo que está invirtiendo Perú. Perú está en el 12% del Producto Interno Bruto. Chile está en el 8,5% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en el 2,9. Esto le agregaría 4 puntos. O sea, estaríamos en el 7, estaríamos todavía por debajo de Chile, Perú, por debajo de Brasil y por debajo, por supuesto, de Estados Unidos y de Europa. Estaríamos muy por debajo. Nosotros podemos hacer ese esfuerzo. Además, es un esfuerzo que, por supuesto, va a tener una proyección en el tiempo. Los colombianos vamos a poder, a lo largo del tiempo, cuando el país pueda volver a trabajar y a crecer, pues ya solventar esa deuda. Pero por lo pronto tenemos una emergencia, Jairo. Eso es lo que queremos decirle al gobierno. Hay que actuar sobre la emergencia. Después nosotros haremos el esfuerzo, los colombianos, por las generaciones futuras, para resolver lo que quede ahí como hueco de deuda y como hueco financiero. Pero por lo pronto hay que llevarle a las familias colombianas con qué comer. Ese es el deber moral de los colombianos y de los dirigentes colombianos hoy, que es lo que estamos nosotros sosteniendo los 53 senadores. Si esto, el cuerpo legislativo, lo tiene como mayoría en Cámara y Senado, entiendo yo, el gobierno tiene que aceptar por obligación esta propuesta. Magnífica pregunta, Jairo, magnífica pregunta. La Constitución dice, en un estado de emergencia económica como el que estamos, el gobierno expide decretos con alcance de ley, ¿sí? Inmediatos. Pero esos decretos ley van a revisión del Congreso. Y el Congreso, en el examen que hace de esos decretos, puede decir, este me parece insuficiente y lo voy a agrandar. Este no me parece oportuno y lo puedo derogar. Este no me parece bien concebido y lo va a reemplazar por otro. Es decir, el gobierno hace leyes por decreto de vigencia inmediata. Van de todas maneras al Congreso a revisión. Y el Congreso puede hacer otras leyes sobre esas mismas materias, cambiando lo que el gobierno hizo por otra concepción del tema. Entonces, nosotros ya tenemos preparados los proyectos de ley sobre esta materia de la que estamos hablando, para reemplazar
los decretos ley que el gobierno dictó porque nos parecen insuficientes y hacer unas leyes que reemplacen esos decretos y le den vigencia a esta renta básica de la que estamos hablando. Y estamos convencidos de que tenemos la mayoría. Vamos a ver, por supuesto es un trámite que tiene ya una demora porque son leyes y tiene que pasar por las comisiones económicas, por la plenaria, por las plenarias tanto de Cámara como de Senado. Es un trámite engorroso, que es más demorado, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es nuestro deber. Es Hagamos, nuestro deber. hagamos un ejercicio pues de pedagogía en materia de constitución política. Es decir, no hay ausencia de control político, ustedes lo pueden enmendar, corregir, hacer. De todas maneras va el decreto. Pero nuevamente, como estamos en el país santanderista, esto de todas maneras va a la Corte Constitucional. También. Los decretos No, ley doctor. también van Entonces, a la Corte, pero la corte se pronuncia en su tiempo, mientras tanto tienen vigencia. Tanto los decretos pero, ley, y si salen las leyes, no, pero, empiezan a regir inmediatamente. bueno, Ahora, las leyes, repito, el gobierno dicta decretos leyes. Inmediatamente que el gobierno dicta un decreto ley sobre una materia, el Congreso asume la iniciativa, la prerrogativa de legislar sobre esa materia. No, en condiciones normales, por ejemplo, el Congreso no puede dictar impuestos, por ejemplo, sin la iniciativa del gobierno. ajá, Pero como el gobierno en los decretos ley tiene disposiciones en materia de impuestos, tiene disposiciones en materia de crédito público, tiene disposiciones en materia de traslados presupuestales, inmediatamente el Congreso readquiere la facultad de legislar sobre esas materias. Entonces, el decreto ley que dicta el gobierno tiene vigencia inmediata. Va al Congreso, el Congreso lo revisa y si lo modifica mediante una ley, sustituye el decreto del gobierno. Ahora, todo ese ejercicio legislativo, tanto a través de decretos ley que desarrolla el gobierno o de leyes que desarrolla el Congreso, están sujetas normalmente a que la Corte Constitucional las revise. Pero eso no quiere decir que las congele, no. Mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, están vigentes o los decretos ley o las leyes que modifican esos decretos ley. Están vigentes inmediatamente. Solamente en el caso de que la Corte Constitucional la declare inconstitucional, bien sea un decreto ley o una ley, en ese momento ya pierde vigencia. Pero mientras que la Corte no se pronuncie, eso es vigente. Tanto los decretos ley que dicta el gobierno como las leyes que dicta el Congreso. como estamos hablando para la gente que está en apuros, que tiene hambre, que no tiene empleo en este momento y que está a punto de estallar. Senador Iván Marulanda, hay una propuesta también, porque ahora en junio las empresas deben pagar las primas de mitad de año. Hay una propuesta en el sentido de aplazarlas, creo que es de FENALCO. ¿Usted qué opina entonces a esa propuesta? Es que todo eso surge precisamente, Jairo, por lo que la intervención del gobierno ha sido tan pequeña, tan insuficiente. Entonces, los gremios y los empresarios, todo el mundo está buscando fórmulas. Yo le voy a contar a usted qué está pasando en los sectores populares. Una cosa muy terrible. Es que en el desespero la gente está endeudándose con el gota a gota. Usted se puede Uy, imaginar las familias pobres de, no, de no, 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 Colombia, de estas ciudades, no, 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 no. y endeudadas con la mafia del gota a gota. No, esto va a ser una catástrofe. Todo el mundo está desesperado buscando caminos. Entonces, de la misma manera, pues los empresarios dicen, pues hombre, no tenemos con qué pagar las primas y no tenemos
y el otro dice yo no tengo que pagar los servicios, y el otro dice no tengo que pagar los arriendos. Todo eso se resuelve cuando el gobierno asuma su responsabilidad, decir, bueno, yo, yo pago, porque aquí esta economía está parada y porque los empresarios están encerrados, las fábricas y las empresas están cerradas y los empleados y los trabajadores están encerrados. Entonces, yo pago, yo pago. Ese es, así de sencillo es esto. Mire, Jairo, le cuento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada, devastada, moralmente y físicamente. Más, más de 90 millones de muertos, imagínese usted. ¿Qué hizo los Estados Unidos, que era la economía que estaba en pie? Se endeudó, se endeudó en un 130% del Producto Interno Bruto. Para que tengan una idea, hoy Colombia tiene un endeudamiento del 47% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos se endeudó en el 130% del Producto Interno Bruto para reconstruir a Europa en el Plan Marshall y para poner a andar la economía norteamericana, entregando plata del Estado. Y al mismo tiempo establecieron para la economía norteamericana impuestos, óigame, impuestos del 94% de los ingresos durante 20 años. 94%, entre el 80 y el 94% de impuestos sobre los ingresos. Esa es una sociedad responsable que dice, hoy la emergencia la resuelvo con emisión y con liquidez. Y asumo la responsabilidad de pagar con mi trabajo, entre todos solidariamente, de acuerdo, por supuesto, con los niveles de riqueza de cada quien. Los que pueden tributan, los que no pueden no tributan. Pagamos esto. Y lo pagaron. Senador, sencillo. Entonces hoy hay que obrar de la siguiente manera. Hay que dejar la ortodoxia a un lado e ir al pragmatismo. Totalmente. Y eso es lo que está haciendo el mundo entero. Jairo, el mundo entero. Se acabó la ortodoxia. Aquí, ¿Cuál ortodoxia? bueno, Aquí lo que regla hay es, fiscal estamos en un fuera. naufragio. Estamos en un naufragio. ¿Qué tal uno bailando ballet en medio de un naufragio? No, No, pues, no, 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 no. no. Aquí estamos en una operación salvamento. Aquí no hay miramientos, digámoslo así. Nadie se está adornando, ni maquillando, ni nada de eso. No hay manera. ¿A qué Estamos en horas hay harapos todos. proposición de parte suya y de los 53 senadores en el escritorio del señor ministro de Hacienda? Ya la tiene. Ya la Se la tiene. entregamos, Y se la debe, entregamos, la entregamos el lunes. y debe responder. Vamos a ver qué responde. Pero mientras tanto estamos terminando de redactar los proyectos de ley, porque si el gobierno no acoge la propuesta, vamos a tramitar los proyectos de ley para convertir esta idea en leyes de la República. Entonces habría un choque. Pues claro, porque nosotros no podemos decirle al país, como el gobierno no quiso, pues entonces no, aquí nos cruzamos de brazos todos. No, eso no va a pasar, Jaime. Si Entonces el allí, gobierno no hace las ajá, cosas, pues las hacemos nosotros. ajá. Entonces el legislativo impone su criterio. El legislativo, por supuesto, porque es el representante del pueblo también, Ya. es decir, esa es su función constitucional. Ahora, no es fácil pasar leyes de impuestos y pasar leyes de desembolsos de esta magnitud en un Congreso que tiene 108 senadores y 170, qué sé yo, representantes a la Cámara. Es un proceso difícil, pero ya tenemos 53 senadores en esta posición. Eso ya es una mayoría en el Senado. Vamos a ver, porque qué pasa ya en la filigrana de mirar la ley renglón por renglón. Estamos en eso, terminando los proyectos de ley. Senador, estaremos pendientes. Muchas gracias por estar en la sala de Jairo. Tengo esta inquietud. Más que inquietud, es una solicitud y se la presento de esta manera. En la sala de Jairo han pasado por estos días brillantes profesores de diferentes universidades del país.
con unas propuestas, unas investigaciones, unos proyectos de insumos para la salud y sobre todo para este momento de pandemia, que uno se sorprende, senador, por favor, se sorprende del talento, de la forma en que han proyectado, se han inventado, han investigado, inclusive no solamente ingenieros, sino unos grupos múltiples, bueno, grupos de profesores, en fin. Es el caso de la Universidad del Valle, es el caso de la Universidad de Medellín o Universidad de Antioquia. Mire, los ventiladores son de vida o muerte. El gobierno está esperando en este momento 2.600 ventiladores y creo que el plazo para entrega es de aquí a octubre. Los ventiladores que tiene, por ejemplo, la Universidad del Valle, senador, escuche esto, están a punto, están a punto. Los tiene el INVIMA en el cuarto de San Alejo. Hoy el señor alcalde de Medellín le ha dicho a Caracol que ya inclusive ellos se fueron con los ventiladores a Estados Unidos, porque la FDA les puede entregar el visto bueno más rápido que el INVIMA. ¿Usted cree esto, senador? No, Jairo, es muy doloroso eso que me está contando. Y tiene que ver, digamos, con una conducta y una visión que ha habido desde el Estado colombiano en los últimos 40 años, y es desproteger el talento colombiano, la Sí, industria colombiana, la agricultura colombiana y entregarnos a las corrientes de influencia internacional. Eso sí. tiene que terminar. De esta crisis tenemos que salir a creer en el talento colombiano, a creer en los trabajadores colombianos, las trabajadoras colombianas y consumir y construir nosotros nuestra propia economía y nuestro propio destino con nuestra gente. Con nuestra gente. Eso es insólito, eso que me está contando. Sí. Lo mismo, yo le pregunto, ¿por qué estamos importando tapabocas? Explíqueme, Jairo, ¿cómo así que No, pues, decirle al pueblo colombiano que no es capaz de fabricar tapabocas? Eso es una sí. humillación. Nosotros, teniendo el talento que tenemos, somos capaces de producir no solamente los tapabocas, sino los respiradores mecánicos y construir todo el sistema sanitario que se necesita para las unidades de cuidados intensivos. Todo esto, pero hay que Pero, darle a esa industria y a esas universidades y a esos investigadores los recursos y además autorizarles con las respectivas licencias del INVIMA la producción de esos bienes. no, pero senador, es que ya dijo el alcalde de Medellín, le va a llegar más rápido el visto bueno, la aceptación de la FDA que la del INVIMA. Eso es una humillación. Eso Sí, es sí, una sí, humillación. exactamente. Bueno, Pero senador, muchas eso tiene gracias que por ver, haber, señor. eso tiene que ver con otro aspecto y es que la conciencia del ciudadano tiene que despertarse para saber que cuando elige está decidiendo quién le va a manejar sus cosas y tiene que preguntar en el futuro muy bien, bueno, ¿usted cómo las va a manejar? A ver si es lo que yo quiero y lo que a mí me interesa. Ese va a ser un cambio muy importante en la conciencia Pues, política del pueblo colombiano, que votar no es un ejercicio de vender el pues, voto o del deporte de una publicidad que le gustó el retrato de esta o de este. No, 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 no. Aquí votar va a ser un ejercicio por fin muy serio de escoger oh, a las oh, personas que nos pueden oh. representar para resolver nuestros problemas y permitirnos una vida digna y el progreso que todos nos merecemos en Colombia. Bueno, muchas gracias, senador Iván Marulanda. Ojalá que así sea, que haya más conciencia y que también terminemos con los políticos que venden o que ofrecen plata por los votos. De manera que, ojalá, porque tanto hay de lo uno como de lo otro. Es decir, necesitamos sí, conciencia ciudadana, conciencia de civilidad, de saber que entre todos tenemos que
obrar para sacar el país adelante. Y uno de esos eh, deberes que tenemos es precisamente estar encima de todas las organizaciones del país. Muchas gracias, Así senador. es. Jairo, muchas gracias. Un placer estar contigo en tu programa y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Ha sido un honor y muy grato, muy amable. Gracias, señor. El senador Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, en esta propuesta inmediata. Están esperando respuesta del señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gobierno. Y ya se avisora, porque si el gobierno dice no, los 53 senadores y los otros que seguramente se van a acercar a esta propuesta van a estar de acuerdo, pues se avisora ese choque. Pero prima el cuerpo legislativo y pueden, como lo dijo el senador Iván Marulanda, estar ya redactando las leyes para estas propuestas que, unidas las dos propuestas, suman 45 billones, que sería el 4% del PIB. Y de todas maneras, en la geografía suramericana, seríamos el país con menos inversión en esta pandemia, porque ya se saben los comparativos, por ejemplo, de Chile y de Perú. De Perú, por ejemplo, nosotros nos podemos comparar como economía, no sé la ecuatoriana como esté. Bueno, nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes, la verdad como una forma de vida.